Curso, realiza registros contables. Impartido por el licenciado José Lino. En este curso, como parte del bloque de aprendizaje 1, identifica y ordena los conceptos básicos necesarios para llevar a cabo los registros contables. Y la secuencia didáctica 1. Reconoce las cuentas por su denominación, movimiento y naturaleza. Iniciaremos la clase número 4. Denominada. Denominación y movimiento de las principales cuentas del activo, pasivo y capital. Actividad de inicio. Lee las siguientes preguntas, reflexiona y contéstalas brevemente con lo primero que se viene a tu mente. Anota tus respuestas en una libreta. ¿Qué cuentas contables del activo, pasivo y capital conoces? Haz una lista. 2. ¿Qué entiendes por movimiento de una cuenta? Dale pausa al vídeo en lo que respondes. Desarrollo del tema. Denominación y movimiento de las principales cuentas del activo, pasivo y capital. Para comprender mejor la clasificación del activo, pasivo y capital, es necesario conocer la terminología contable con que se denominan los valores que constituyen las propiedades y las obligaciones de una empresa o entidad. Principales cuentas del activo. Caja, representa dinero en efectivo, se considera como efectivo los billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, telégrafos, etc. La cuenta de caja aumenta cuando se recibe el dinero en efectivo, disminuye cuando se paga en efectivo. Bancos, representa el valor de los depósitos a favor del negocio, hechos en las distintas instituciones bancarias. La cuenta de bancos aumenta cuando se deposita dinero o valores al cobro, disminuye cuando se expiden cheques contra el banco. Mercancías, es todo aquello que se hace objeto de compra o venta. La cuenta de mercancías aumenta cuando nos compran o nos devuelven mercancías, disminuye cuando se venden o se devuelven mercancías. Clientes, son personas que deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito, y a quienes no se exige especial garantía documental. La cuenta de clientes aumenta cada vez que se venden mercancías a crédito, disminuye cuando el cliente paga total o parcialmente la cuenta, devuelve la mercancía o se le concede alguna rebaja. Documentos por cobrar. Los documentos por cobrar son títulos de crédito a favor del negocio, tales como letras de cambio, pagarés, etc. La cuenta de documentos por cobrar aumenta cuando se reciben cuenta de cambio o pagarés a favor del negocio, disminuye cada vez que se cobra o se endosa uno de estos documentos o se cancelan. Deudores diversos, son personas que deben al negocio por un concepto distinto de la venta de mercancías. La cuenta de deudores diversos aumenta cada vez que nos quedan a deber por un concepto distinto que no sea mercancías, etc. Disminuye cuando dichas personas pagan total o parcialmente su cuenta o devuelven los valores que están a su cargo. Terrenos, son los espacios de tierra que pertenecen al comerciante. Edificios, representan las casas que son propiedad del comerciante. Mobiliario o equipo de oficina, se considera como mobiliario o equipo de oficina los escritorios, sillas, libreros, mostradores, básculas, vitrinas, máquinas de oficina, etc. Equipo de entrega o de reparto, son todos los vehículos de transporte que se utilizan en el reparto de las mercancías, tales como camiones, camionetas, bicicletas, motocicletas, etc. Maquinaria, representa el conjunto de máquinas de las que se sirven las industrias para realizar su producción. Depósitos en garantía, son los contratos mediante los cuales se amparan las cantidades que se dejan en guarda para garantizar valores o servicios que el negocio va a disfrutar. Gastos de instalación, son todos los gastos que se hacen para acondicionar el local a las necesidades del negocio, así como para darle al mismo cierta comodidad y presentación. Papelería y útiles, son los materiales útiles que se emplean en labores de la empresa, siendo los principales el papel tamaño carta u oficio, papel carbón, bloques de remisiones, talonarios de factura o recibos, libros. Registros, tarjetas, lápices, borradores, tintas, secantes, etc. Propaganda o publicidad,
son los medios por los cuales se da a conocer al público determinada actividad, servicio o producto que el negocio proporciona, produce o vende. Los medios más conocidos son los folletos, prospectos, volantes, anuncios en diarios, radiodifusoras y otros vehículos de divulgación. Primas de seguros, son los pagos que hace el comerciante a las compañías aseguradoras, por los cuales adquieren bienes de su negocio contra incendios, robos y accidentes. Rentas pagadas por anticipado, son el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales, correspondientes al local que ocupa el negocio, que aun no estando vencidas se hayan pagado anticipadamente. Estos pagos anticipados se hacen por estipularlo así el contrato de arrendamiento o por convenir a los intereses del comerciante. Intereses pagados por anticipado, son los intereses que se pagan antes de la fecha de vencimiento del crédito. Este caso se presenta en los préstamos en el que los intereses se descuentan a la cantidad originalmente recibida. Principales cuentas de pasivo. Pasivo, representa las deudas y obligaciones a cargo del negocio. Proveedores, son las personas o casa comerciales a quienes debemos por haberles comprado mercancías a crédito, sin darles ninguna garantía documental. Documentos por pagar, son títulos de crédito a cargo del negocio, tales como letras de cambio, pagarés, etc. Acreedores hipotecarios o cuentas por pagar, son los contratos que tienen como garantía bienes inmuebles. Se entiende por inmuebles, los terrenos y edificios que son bienes permanentes, duraderos y no consumibles rápidamente. Intereses cobrados por anticipado, son los intereses que aún no estando vencidos, se hallan cobrando anticipadamente. Rentas cobradas por anticipado, son el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales, que aún no estando vencidas, se hallan cobrando anticipadamente. Principales cuentas de capital. La palabra capital, aunque tiene varios significados, por lo general se refiere al dinero o a los bienes, expresados en dinero, que posee una persona. Por ejemplo, el señor José Pérez es propietario de un terreno con valor de 300.000 pesos y de un edificio de 600.000 pesos, por tanto, su capital es de 900.000 pesos. Para que tengas un concepto claro del verdadero significado que el capital tiene en el estudio de la contabilidad, a continuación se menciona lo que se entiende por capital en los tres aspectos, que por sí mismo pueda presentarse, o sea, el capital económico, el capital financiero y el capital contable. Capital económico, es uno de los factores de la producción y está representado por el conjunto de bienes necesarios para producir riqueza, por ejemplo, en el caso de un carpintero, su herramienta de trabajo, en el caso de un agricultor, su maquinaria, porque sin ellas no pueden hacer productivo su capital. Capital financiero, es el dinero que se invierte para que produzca una ganancia. Por ejemplo, cuando adquieres acciones de una empresa para obtener utilidades. O cuando los bancos prestan dinero a una empresa y por ello cobran un interés. Capital contable, es la diferencia entre el valor de todas las propiedades de una empresa y el total de sus deudas. Por ejemplo, si una empresa tiene en efectivo, mercancías, mobiliario y terrenos un total de 500.000 pesos y documentos por pagar por valor de 100.000 pesos, su capital contable es de 400.000 pesos. El capital contable es positivo cuando el valor del activo es mayor que el monto del pasivo, y es negativo cuando el valor del activo es menor que el monto del pasivo. También existe el capital invertido, que es el conjunto de valores propios o ajenos invertidos en una empresa. A continuación se presenta la forma en que debes expresar los movimientos de las cuentas. 1. Operación: compramos mercancía en efectivo por 50.000 pesos. Solución: más a mercancías por 50.000 pesos. Menos a caja por 50.000 pesos. La solución debe expresarse así: más activo en mercancías, y menos activo en caja. 2. Operación: vendimos mercancía, por 9.000 pesos, de lo cual nos dieron 5.000 pesos en efectivo y por el resto nos firmaron un pagaré. Solución: menos a mercancías 9.000 pesos. Más a caja 5.000 pesos.
Más documentos por cobrar 4.000 pesos. La solución debe expresarse así: menos activo en mercancías, más activo en caja y más activo en documentos por cobrar. Cierre de la clase. Con base a los conceptos aprendidos, indica si el capital de las siguientes personas es económico, financiero o contable. Anota tus respuestas en una libreta y en el módulo de anotaciones como se indica en la imagen. 1. Un mecánico tiene herramientas de su propiedad, con valor de 35.000 pesos. 2. Un comerciante tiene bienes y derechos de su propiedad, con valor de 200.000 pesos, así como deudas y obligaciones a su cargo por 50.000 pesos. 3. Un agricultor tiene maquinaria y equipo agrícola, con valor de 500.000 pesos. Dale pausa al vídeo en lo que respondes. Material de reforzamiento. En el módulo de material descargable podrás encontrar el vídeo de la clase en archivo descargable formato MP4. Contenido de la clase en archivo descargable formato PDF. Y contenido de la clase en archivo descargable formato MP3. Indicaciones para el alumno. Descarga en tu computadora o en tus dispositivos móviles el material complementario que se encuentra en el módulo que se indica en la imagen. Con estos materiales podrás consultar cuando lo requieras el contenido de esta clase. Repasa la clase las veces que consideres necesario y revisa el material complementario. Elabora el examen correspondiente a las clases 3 y 4. Continúa con la siguiente clase.